Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver la selección de actuadores y variables a controlar en sistemas complejos en la fase de proyecto. Vale, efectivamente, la motivación de este vídeo es un poco porque el objetivo muchas veces de la ingeniería de control es proyectar sistemas fáciles de controlar, ¿vale? Lo que se llamaría ingeniería de sistemas antes de diseñar controladores. Entonces, en esa fase de proyecto, pues hay que seleccionar un punto de operación suficientemente bueno desde un punto de vista económico, etcétera. Hay que analizar teóricamente, experimentalmente o con un prototipo las propiedades de ese sistema en ese punto, y si no son satisfactorias, pues tendríamos o bien rediseñar el proceso y cambiar el punto de operación según lo veamos posible o no, consultando con los expertos en la tecnología de ese proceso en concreto, o bien instalar instrumentación de control. Y si se decide control, pues entonces deberíamos decidir qué actuadores son manuales, fijados en la instalación y un poco solamente tocados en mantenimiento periódico y calibración, por ejemplo, pues eso, una válvula manual, es económica, mientras que pues un actuador automático pues es más caro porque un poco necesitamos pues fuentes de alimentación, equipos de comunicaciones, software de ese actuador, ¿vale? Una servoválvula, pues efectivamente necesita pues un motor, una fuente de alimentación para ese motor, un software para el control de la servoválvula, para las comunicaciones con los datos, digamos, de quien le mande estas referencias, ¿vale? Entonces, bueno, pues obviamente cuantos más actuadores manuales tengamos, más económica será la instalación, pero por contra, pues claro, menos capacidad de control automático tendremos si ocurren cosas inesperadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco esta primera decisión. Claro, los actuadores están también relacionados, esta selección, con qué variables deben controlarse. Cuando digo deben controlarse, pues es que tiene una cierta referencia y que el objetivo, digamos, de algún sistema de control que luego diseñaremos, ¿vale?, es que esas variables se acerquen a su referencia. Luego, aparte, en control multivariable, tenemos que decidir qué variables medir, y entonces pueden ser las variables controladas o no, u otras, sensores, por ejemplo, sensores auxiliares para control en cascada. Entonces, pues la idea un poco es que en esta fase de ingeniería preliminar, antes de lo que sería el diseño de controladores propiamente dicho, pues si se toman unas buenas decisiones sobre todo esto, entonces luego el diseño de reguladores será más fácil. Bien, pues entonces vamos a discutir sobre las variables que deseamos controlar o no, ¿vale? Y con qué actuadores. Entonces, pues las salidas en un problema de control multivariable las podremos clasificar en tres grupos, ¿vale? Unas que podríamos llamar variables controladas primarias, que son pues unos factores fundamentales de la calidad o rentabilidad o demanda que los requiere el cliente, ¿vale? El cliente quiere determinada planta química que procese, digamos, pues no sé, 200 litros al día de un cierto producto con una cierta concentración, ¿vale? Y si no se tiene este nivel de demanda y este nivel de calidad, de concentración mínima, pues entonces este producto tendría que desecharse. Entonces eso serían un poco lo que llamaríamos variables primarias. Normalmente estas variables, pues obviamente suelen tener efectivamente esa referencia y se busca un regulador para que consiga eso de ahí. Pero aparte de esto, pues tengo otras variables. Podríamos tener variables controladas secundarias, que se decida controlarlas pues un poco por su relación con las primarias para ayudar a dichos objetivos. Por ejemplo, pues en control en cascada se pone, digamos, un sensor de un cierto caudal, que aunque realmente en un control de un depósito pues tengamos solamente una referencia de nivel, pues ese sensor de caudal y esa referencia de caudal en un sensor en cascada pues ayuda a controlar el nivel. Claro, eso será pues porque se dispone de actuadores adecuados para controlar esas variables secundarias, ¿vale? Y luego ya hay otras variables sobre las que no tengo ninguna referencia, que podríamos llamar salidas no controladas, y que, bueno, pues podría decidirse si las mido para monitorizar o detectar fallos, ¿vale? O bien, pues otro tipo de variables ya que ni son controladas ni las mido, pues porque considero que, bueno, no aportan información relevante. Entonces, bueno, pues en la fase de diseño de un proceso, antes de su construcción, pues convendría tener claras todas estas selecciones. Claro, no es fácil, ¿vale? En el sentido que muchas veces son decisiones dependiendo de tecnología concreta del proceso, dependiendo de precio de determinados sensores y actuadores, ¿vale? Y solamente se pueden dar algunas herramientas relativamente aproximadas desde el punto matemático que van a ser el objeto de esta presentación, ¿vale? Entonces, vamos a plantear el problema a resolver. En concreto, vamos a seleccionar unas referencias y unos actuadores necesarios para controlarlas, ¿vale? Que claro, que tiene una
influencia en el coste y prestaciones, y vamos a ver, digamos, algunas consideraciones de tipo puramente numérico, matemático, ¿vale?, para ayudar a este problema. El problema en general viene dado porque, bueno, los actuadores tienen unos ciertos límites de saturación, ¿vale? Importante, se suele diseñar para que bastantes de los actuadores estén cerca de su límite máximo de caudales o potencias, ¿vale? Porque un poco, si durante la operación de una planta se ve que el 50% del tiempo el actuador está por debajo de un 40% de su potencia máxima, pues claro, quizás el diseño de la planta se ha equivocado y ha sobredimensionado ese actuador, ¿vale? Por lo tanto, es bastante normal que haya bastantes actuadores que en el punto de operación estén muy cerca de sus límites de saturación. Luego también los actuadores tienen un ancho de banda, una rapidez limitada, ¿vale? Yo no puedo abrir y cerrar una válvula 30 veces por segundo. Quizás la puedo abrir y cerrar 30 veces por hora, ¿vale?, dependiendo de su tamaño, ¿vale? Luego también pues tengo cuestiones del ancho de banda del propio proceso a controlar, ¿vale? Si alguna referencia cambia rápidamente o alguna perturbación cuyo efecto sobre la salida es muy grande, ¿vale? O sea, yo tengo aquí una perturbación cuyo efecto sobre la salida, por ejemplo, ante escalón, pues ¡pum!, tarda 1 minuto. Claro, pues con un controlador cuyo tiempo de establecimiento sea de 3 minutos, es difícil cancelar esta perturbación, ¿vale? Entonces, pues en esta selección de actuadores también tendremos que tener en cuenta el ancho de banda del proceso de entradas a salidas, así como de las propias perturbaciones a salidas controladas, ¿vale? Entonces, bueno, pues son también cuestiones que influyen en la decisión de instalar unos actuadores u otros, ¿vale? También, claro, algunas variables de salida son afectadas por perturbaciones grandes y otras no, ¿vale? Si esta variable, pues este incremento es muy importante y muy significativo, pues necesito controlarla, mientras que a lo mejor hay otra variable que esta perturbación pues produce un incremento apenas despreciables, en el sentido de que cualquier cosa en esta banda súper grande le podría valer al cliente. Bueno, pues en este caso podríamos decidir que esta variable no es necesario asignarle una referencia y un control porque prevemos que no va a estar muy desviada de su punto de funcionamiento. Bien, pues aparte de estas consideraciones sobre ganancia y sobre ancho de banda, respuesta en frecuencia, y sobre saturación, ¿vale?, también, claro, están las consideraciones económicas, tipo precio de actuadores versus, claro, las pérdidas causadas por esta desviación en la variable controlada, sobre todo si es primaria, y bueno, pues todas estas consideraciones han de llevar a un buen diseño de esta selección de actuadores. La idea un poco es que, claro, que desde un punto de vista de teoría de control solo podremos hacer algún tipo de cálculo con estos 4 elementos, ¿vale? Margen hasta saturación, anchos de banda y, digamos, pues el efecto de las perturbaciones en ganancia y en frecuencia, ¿vale? Entonces, claro, pues estas consideraciones económicas simplemente serían en un proceso concreto, en un proyecto concreto, pues unas consideraciones adicionales para decidir entre las distintas sugerencias que las matemáticas de la linealización me aporten sobre un determinado punto de funcionamiento, pues las cuestiones que matemáticamente sean cercanas, pues claro, habrá que decidirlas desde el punto de vista económico, ¿vale? Que claro, que no se puede saber sin un ejemplo o tecnología concreta. Entonces, vamos a pasar ahora pues a discutir estas cuestiones ya en detalle con modelos linealizados alrededor de un cierto punto. Entonces, el problema en cuestión lo plantearemos un poco primero en 2 etapas. Primero plantearemos la selección de actuadores y variables a controlar en régimen permanente. Digamos que será pues confirmar que en equilibrio, ¿vale?, en ganancia, solo gastaremos las matrices de ganancia estática de mi proceso, se puedan alcanzar unas ciertas referencias sin saturar actuadores, y también pues podremos confirmar que en equilibrio al menos se puedan compensar unas ciertas perturbaciones esperables en un cierto rango. Claro, si esas perturbaciones son lentas, ¿vale? Porque claro, si esas perturbaciones cambian rápidamente, pues este régimen permanente no da tiempo a llegar al equilibrio para su compensación. Entonces tendremos que hablar en ese caso de la selección de actuadores y su dimensionamiento y las variables a controlar en régimen transitorio, ¿vale? Entonces, que querremos alcanzar unas ciertas referencias deseadas sin saturar actuadores con suficiente rapidez, ¿vale? Y también un poco conocido el ancho de banda de las perturbaciones, cómo cambian, ¿vale? No es lo mismo que una perturbación tenga este tipo de componentes que tenga
este otro, ¿vale? Los contenidos en frecuencia, la FFT de esta de aquí, son todo en frecuencias lentas, mientras que esta perturbación tiene un mayor ancho de banda. Entonces, bueno, pues que conocidos aproximadamente este comportamiento de las perturbaciones, pues veamos si podamos o no compensar dichas perturbaciones esperables.